Bueno, ha llegado ya el tema del siguiente vídeo, depende del contexto y menos mal. Estaba harto de hacer solo vídeos sobre la equivalencia. A ver qué tema toca ahora. Bueno, hay que hablar sobre el elefante en la habitación. Es un tema sobre el que todo el mundo habla y sobre el que mucha gente se pelea. Y posiblemente hablaremos sobre ese tema largo y tendido en futuros vídeos. Es el temita de la traducción como acto de creación. Vale, recogiendo un poco el testigo de lo que hablábamos en el primer vídeo, y en el segundo y en el tercero, el debate sobre las dos formas de traducir, sobre las dos visiones de traducción ha generado ríos de tinta y discusiones sobre las discusiones, sobre las discusiones, sobre las discusiones. Las riñas entre los descriptivistas y los prescriptivistas, o la escuela de Praga y la escuela de Tel Aviv, pues tienen poco que envidiarle a Salada. Uno de estos debates derivados de las dos visiones sobre la equivalencia nace, como todos, de una simple pregunta. Cuando traducimos, ¿creamos una obra nueva o estamos dando una nueva vida a una obra preexistente? Y al final, pues como en todos los debates, la intención no es tanto fijar un criterio común en torno a la cuestión, sino que los académicos juguemos a ver quién la tiene más grande. La bibliografía, digo. El debate, eso sí, se intensificó a partir de que Hermans pusiese en común a la tropa de Goofy y todos se pusiesen a hablar sobre cómo toda traducción implica manipulación y por tanto cambio en función de cuestiones asociadas a los privilegios de género, de clase, de nacionalidad y... ¿Cómo son estos postestructuralistas, de verdad? Al final, los panitas han dedicado no poco tiempo a escribir sobre cómo toda traducción implica en mayor o menor medida un proceso de reescritura y que, por lo tanto, pues nos podemos volver locos buscando términos fancies que definan lo que es traducir. Pero al final, parafraseando a Gertrude Stein y a Mecano, una traducción es una traducción es una traducción. Al final, la cosa es que cuanto más te alejes de la figura del señor que fuma puros y suelta sandeces desde la cátedra y más te acerques a la figura de la persona que está en su casita traduciendo, más a menudo te darás cuenta de que el acto de traducir conlleva, pues, que a veces vas a tener que hacer pequeñas variaciones para que tu texto origen y tu texto meta coincidan al menos en el propósito de tu traducción. Y si el factor cultural es importante en el texto que estás traduciendo, pues ya... pues podemos flipar. Todo esto, en última instancia, ha provocado que los autores descriptivistas se pongan posmos y lleguen incluso a cuestionar la figura del autor original y si el autor es realmente el autor. Pero no quiero liaros con esto todavía, porque os estaba contando toda esta movida por un motivo muy simple. Un motivo muy simple que, como los grandes debates, se resume en una pregunta. ¿Qué se traduce cuando ya nadie lee? Aquí es donde está la mandanga. Al final, y aunque pueda pesarnos, y aunque por supuesto sea una afirmación que tiene miles de millones de matices, la irrupción de Internet a finales del siglo pasado y sobre todo de las dinámicas web 2.0, que son las redes sociales y todas estas cositas, a principios de este siglo han alterado profundamente la manera en la que consumimos, compartimos y creamos la cultura. La gente en proporción cada vez lee menos y consume más series, vídeos, videojuegos, memes, post, fotos. ¿Y se puede traducir un post? ¿Se puede traducir un meme? La cuestión no es tanto responder a estas preguntas, que de hecho puedo hacerlo yo en un momentito, sí, se puede, sino como ser conscientes de otra cosa. Ser conscientes de que todos estos nuevos textos son, por su propia naturaleza, traducciones. Para empezar tenemos que definir qué es un texto, porque se supone que las traductoras somos artesanas del texto, es nuestra materia prima de trabajo, ok. Pero ¿qué es un texto? Pues por un lado podemos entender que un texto es lo que nos decían en la ESO, que era un texto, un conjunto de sintagmas que se articulan en oraciones, que se articulan en función de una estructura completa para articular un significado común.
O por otro lado, pues podemos poner los pies en el siglo XXI y entender que texto es otra cosa. Como ya sugerimos en el primer vídeo, la semiótica heredera de Charles S. Peirce pues quiere ampliar el concepto de signo más allá de aplicarle el binomio significado-significante a una palabra en concreto. Tomando el relevo de lo que decía Chris en el vídeo anterior, si en un semáforo vemos una luz roja y nos paramos es porque esa luz roja significa algo, esa luz roja transmite un mensaje y por lo tanto esa luz roja es un signo. Asumir que todo lo que perciben los sentidos puede ser un signo, sobre todo en función de quién lo recibe y quién lo interpreta, nos ha permitido abrir un camino investigador bastante interesante que, a la larga, nos facilita hablar de los lenguajes en vez del lenguaje. Y en última instancia, lo que ha provocado esto es que nos pongamos, digamos, bastante insistentes con lo de redefinir qué es un texto. Parece claro que un vídeo es un texto audiovisual, que una partitura es un texto musical, que una foto es un texto visual e incluso que un plato de cocina de autor es un texto gustativo porque hay diferentes signos que se combinan de una manera concreta en función de articular un significado último. Pero si una pizza es un texto, ¿cómo se traduce una pizza? Con sus mapsas y sus pepsis. Y aquí es donde nos viene bien remitirnos al concepto de traducción intersemiótica que definió Roman Jakobson, pero al que le dio forma entre muchos otros Tolop. Y sí que es cierto que al final sobre la traducción intersemiótica se ha hablado mucho, pero hay que reconocer que centrándose sobre todo en las traducciones audiovisuales. La base es simple. Si se puede traducir un texto de un código lingüístico a otro código lingüístico, pues también se podrá traducir un texto de un texto. También se podrá traducir un texto de un código lingüístico a un código visual, ¿no? Jacobson escribía en un contexto pues más bien estructuralista y por eso, aunque lo definió, le costó un poco instaurar la visión de la traducción intersemiótica, porque se daba por sentado que la traducción entre idiomas era posible, sin ningún tipo de duda ni ningún tipo de cuestión, pero explicar que era posible transmitir un mensaje de la misma manera en un texto escrito que en un texto musical, pues conllevaba otras cositas que le complicaban un poco instaurarla. Pero sí que es cierto que a la larga esa definición que propuso ha sido útil para después exportarse a otros estudios como los estudios de adaptación, los estudios de intermedialidad, los estudios de danza, los estudios de música y que esos estudios prosperen. Al final no fue hasta algunos de los giros de los que hablamos en el primer vídeo y hasta la proliferación de la interdisciplinaridad en el ámbito académico, muchas disciplinas, que pudimos ver claro que al traducir tenemos que, obviamente, alterar el contenido en función del contexto y también aceptamos que traducir no solo implicaba de un lenguaje a otro, sino que un texto se podría traducir a una materia nueva. He dicho que traducir depende del contexto y no he hecho así. Uno de los trasvases intersemióticos que tienen más reconocimiento es el de la letra impresa a la gran pantalla, o lo que es lo mismo. Del libro a la película, o lo que es lo mismo. De lo poco popular a la cultura de masas, y ya que estamos, a la crítica de masas también. De repente, con este tipo de adaptaciones aparecen una multitud enorme de críticos que empiezan a hablar sobre la fidelidad a la obra original, pero ¿realmente cuál es la obra original? ¿A quién pertenece la obra? Sí que es cierto que lo que esperan aquellos espectadores que aman el libro que se adapta es un cierto grado de fidelidad con respecto a sus expectativas, pero ¿realmente es posible hablar de fidelidad a la obra si nadie se plantea de qué color es el objeto que aparece en la página 27 o exactamente cómo es la cara del personaje que se introduce en el capítulo 3? Estos detalles visuales que cada lector imagina a su amor los tiene que decidir en última instancia el director según lo que él se imagina, pero ni siquiera él puede decidirlos de forma absoluta por sí mismo. Al final, una película es
una obra, una traducción conjunta, una creación conjunta que depende de muchas decisiones de traducción intersemiótica más o menos justificadas o justificables, sino de qué vivirían los guionistas, los directores de arte, los sonidistas, los creadores de la banda sonora y los productores. Esos textos son polifónicos y dependen de las voces de muchas personas que están realizando, a su vez, muchas traducciones intersemióticas. Al final, en vez de un cartelito de una traducción intersemiótica de X novela o una adaptación de X novela, lo que estamos acostumbrados a ver es basado en el bestseller X. Y así, de esta manera, se hace ver al público que la obra no es necesariamente fiel al libro en el que se inspira y ya de paso, pues, le damos una amable patadita de desprecio a los estudios de traducción. Las adaptaciones abundan cuando hablamos del libro a la gran pantalla. Harry Potter, El Señor de los Anillos, El Código Da Vinci, Los Miserables, y ya con la llegada de las plataformas de streaming, pues podemos fliparlo. El Cuento de la Criada, Juego de Tronos, Valeria, Poco Ortodoxa... Nuestro adoradísimo Humberto Eco nos pide que llamemos a esto adaptaciones o transmutaciones, precisamente para diferenciarlas de esa traducción propiamente dicha. Y la cosa es que precisamente ponerles ese nombre nos pone sobre relieve la cuestión tan trasnochada que hemos mencionado antes de la autoría del original y la cuestión del autor que posee la obra. O lo haría si alguien llamase a todo esto transmutaciones o adaptaciones. Sí, El Señor de los Anillos lo escribió Tolkien, pero cuando pensamos en Aragorn, todo el mundo le pone la cara de Viggo Mortensen. ¿No? Entonces, ¿cuál es la obra original? ¿Cuál es la obra que ha instaurado el canon que define la obra? Hay un caso bastante contemporáneo que aclara esta idea de traducción intersemiótica. Hasta hace bien poco a nadie fuera de Polonia le interesaba la saga de Geralt de Rivia, pero en 2015 salió The Witcher 3 palitos, Wild Hunt, un juego de rol vastísimo, de mundo abierto, vivo, fácil de jugar, pero a la vez complejo en sus mecánicas, repleto de folclore del norte de Europa. En fin, el juego al que todo friki quería jugar. Por supuesto, fue Game of the Year de su año, pero claro, también trajo consigo un pequeño repunte en las ventas de la saga de Geralt de Rivia. Tanto lo petó que incluso Netflix decidió que era una buena idea hacer una serie sobre Gerardo el Brujero. Y ellos dijeron que se estaban inspirando más en el libro que en la saga de videojuegos, pero cualquiera que conozca un poco ambos textos sabe que esto no es del todo verdad y que bebe un poco tanto de los libros como de los videojuegos. Y esto es curioso. Torop diría que estamos ante un caso de traducción intersemiótica intratextual y extratextual. Pero en realidad, y para explicarlo un poco más de andar por casa, lo que sucede es que la transmutación del texto libro al texto videojuego y a su vez del texto videojuego al texto serie ha difuminado la idea del texto original. La interactividad del videojuego permitió definir con más claridad el personaje de Geralt de Rivia, y esto a su vez ayudó a construir la serie basada en Geralt de Rivia. Y ya sé lo que me vais a decir. The Witcher 3 en realidad es una adaptación bastante libre de la saga de novela. Ya, tenéis razón, pero eso no quita para que se trate de una traducción intersemiótica. Y de hecho, de una traducción intersemiótica mucho más interesante que cualquiera que se limite a ceñirse al texto original punto por punto. Pero tenéis razón, aún así, será por adaptaciones que se ciñan al texto original. Hubo una época, no sé si lo recordáis, entre los 90 y los 2000 en la que toda película taquillera tenía su adaptación en videojuego. No sé si os acordáis de esto. O de esto. O de esto. Pero todas ellas salieron al tiempo que salió su película y en parte formaban un conjunto con el texto que era la película. Estos casos también son bastante interesantes, ya no por cómo suceden, sino porque nos permiten ver en qué función sucede la traducción. A todo estudiante de traducción en algún momento de su carrera le han dado el coñazo
con la maldita teoría del Scopus de Vermeer y con cómo hay que cumplir con el encargo y ese es el objetivo final de la traducción, y precisamente estas adaptaciones son lo que hacen. Podemos ver que tanto el videojuego como las películas es en cierto modo lenguaje audiovisual, pero la manera en la que ambas tipologías textuales llegan a puerto no es para nada la misma. Si alguna vez te has preguntado por qué Harry Potter tenía que recoger 550 putas grajeas de colores y no sé qué mierda para la clase de pociones si el objetivo era vencer al puto Voldemort, o por qué Ratatouille tenía que hacer una misión montado en una pelota cuando en realidad la película iba de cocinar, era precisamente por esto. De alguna manera, los videojuegos no tenían solo que contarte la peli, sino que funcionar dentro de la tipología textual que era el videojuego. Tenían que suceder de manera interactiva y para eso pues te llenaban todo el puto videojuego de chorradas que tenías que hacer y que al final pues las hacías porque era o eso o ver el Grand Prix. La manera en la que el mensaje llega a puerto en una película es pasiva. El espectador consume, interpreta y luego procesa y extrae conclusiones del texto que acaba de ver, pero en los videojuegos no, los videojuegos son activos, los videojuegos dependen de la interacción de la persona que juega y al final cada jugador con su partida es quien construye el texto. Si un videojuego se limitase a llevar al personaje del punto A al punto B, sería un puto rollo macabeo, como Death Stranding. Y por eso lo que sucede en este tipo de juegos es que te llenan el camino entre el punto A y el punto B de chorraditas y de mierdas y de grajeas de todos los putos colores para que te entretengas de alguna manera. Al final ese era el único motivo por el que Harry Potter en el videojuego tenía que recorrerse todo Hogwarts para conseguir 50 Rumpeltriskis friskis para ir a clase de Snape y hacer un puto cocido madrileño, porque si no, la traducción no conseguía su objetivo, la traducción no cumplía con el Scopus. Seguramente si te giras en la habitación en la que estés, veas un montón de textos que son adaptaciones, de versiones previas, pero tampoco podemos decir que esto sea algo solo del siglo XXI. La creación como traducción ha sido un lugar común de toda la historia del arte. Quiero decir, para Strauss, esto era esto. Y para Kubrick, esto era esto. Incluso entre sistemas semióticos tan aparentemente alejados como el léxico semántico y el musical, también sucede, y sucede bastante. Por ejemplo, Mallarmé escribió el poema La siesta del fauno, que Debussy tradujo en la obra sinfónica La siesta del fauno, que a su vez Nijinsky tradujo en El baile de la siesta del fauno, que a su vez Freddie Mercury tradujo en esto. Lo interesante de todas estas adaptaciones es que ponen de manifiesto algo que desde los estudios de traducción llevamos diciendo siglos, que es que obligatoriamente no puede haber una sola traducción para un solo texto, sino que habrá tantas traducciones como artistas o personas accedan a ese texto, porque traducir, antes que nada, es aprender a leer, a mirar, a escuchar, a sentir y mandar una factura para que no nos paguen en 3 meses. Pero, wait, ¿este vídeo no se llamaba Equivalencia 2, la venganza? Estamos hablando de procesos de vuelco intersemiótico, de traducciones, de adaptaciones, pero ¿dónde se encuentra la equivalencia en estos casos? Bueno, la realidad es que en casos de traducción intersemiótica podemos percibir de forma clara algo que ya sabíamos de antemano, que es que la equivalencia en estos casos y en general, en realidad solo es un instante subjetivo, un momento interpersonal puramente hermenéutico que depende más de la persona que traduce el texto que de la persona que emite el texto. No hay ningún diccionario que te diga que el color rojo significa fa sostenido y por eso tenemos que prestarle atención a qué quiere decir la persona que traduce o adapta. Esto ya pasa con las traducciones en el sentido estricto de la palabra. Lo que sucede es que seguramente en la historia de la traducción intersemiótica no hay una larguísima tradición de señoros prescriptivistas que se aferran a los diccionarios como fuente del vuelco de sentido, como si tenemos en la tradición de las traducciones puramente lingüísticas.
¿Os imagináis? Ya. Sí. Daniel nos encanta, ¿eh? El chico lo hace genial, pero es que en el libro pone que Harry tiene los ojos verdes y él los tiene azules. Ya. La peli nos está quedando larga ya, pero es que si no metemos lo de Tom Bombadil, a la gente no le va a gustar la película. Walt, según esto, al final no viven felices y comen perdices, precisamente. Creedme, he leído el cuento en el que se inspiró Shrek y os aseguro que nadie quiere una denuncia por no atenerse al original. Vale, recapitulando, entonces existe la traducción propiamente dicha de un texto oral o escrito, o la traducción intersemiótica, o adaptación, o transmutación, o como queráis llamarlo, de un sistema o modo semiótico a otro. Vale, pero dentro de un mismo sistema semiótico que no sea el léxico semántico, ¿es imposible la traducción? No, amiga. No. Sí que es posible. Me atrevería a decir, de hecho, que ese tipo de traducciones son las más comunes en el polisistema cultural que habitamos hoy en día. Un poco retomando la línea de Gerardo el Brujero que hemos dicho antes, pensad en Batman o en Spider-Man. Ambos son personajes que se crearon para el cómic, que es una tipología textual multimodal por excelencia, pero al margen de eso han tenido diversas versiones en función de cómics diferentes, de líneas argumentales diferentes y sobre todo de películas. Solo pensando en las películas tenemos a Batman, a Batman, a Batman, a Batman y a Batman. Y con Spider-Man pues tenemos a Spider-Man, a Spider-Man y a Spider-Man. Todos ellos son Batman y Spider-Man y no hay que preocuparse porque uno esté mejor traducido que el otro, porque de hecho mola que haya más, porque así podemos criticar, comentar mucho más. Todos ellos son diferentes traducciones de un mismo personaje que se han hecho dentro de un mismo sistema semiótico en función del tiempo, de la moda, de las exigencias del equipo creativo. En este sentido podemos incluso ir más allá y hablar de la película El Joker de Todd Phillips como una reescritura de Taxi Driver. La fotografía, el estilo cinematográfico, incluso el personaje, todo bebe en mayor o menor medida del texto de Scorsese. Y puede que tú lo llames adaptación, pero este señor lo llama traducción. ¿Queréis aprender a hacer traducciones tan chulas como esas? Matriculaos en la URJC y esperad a tercero de carrera que yo os enseño. Es muy sencillo ver todo esto en la música, que al final es una doctrina con una sintaxis bastante marcada. Si últimamente vemos tantos casos de que no sé quién ha copiado no sé qué canción a no sé qué artista, es porque precisamente la música pop consiste en que hay 4 o 5 esquemas rítmicos y un total de 12 notas que se combinan de manera bastante limitada y aún así no todas las combinaciones funcionan bien. Se dice que los Beatles lo inventaron todo, pero es que al final la música pop consiste en coger patrones o esquemas y copiarlos, reproducirlos y hacer que funcionen en contextos nuevos. Cuando un músico en el estudio dice quiero una canción que suene así o quiero una canción que se parezca a esta, en realidad lo que están haciendo es coger textos como referencias y traducirlos, cambiarlos, señalar factores significantes de su forma o de su fondo y modificarlos para que funcionen en un contexto nuevo, y precisamente no es eso traducir. Igual que se dice que las traducciones que se hicieron de Shakespeare un par de siglos después en Alemania ayudaron a mantener al bardo con vida, lo que ha hecho Cold Heart de Dua Lipa es tomar textos de Elton John y hacer que funcionen en un contexto cronológico nuevo, darles una nueva vida. Y este es solo uno de los 50.000 millones de trillones de ejemplos que te están rondando a ti ahora mismo por la cabeza. Sin ir más lejos, para la cabecera de esta serie de vídeos, yo mismo tomé un One Hit Wonder de los 80 y lo convertí en una versión MIDI cutre. Traduje un texto previo para cumplir con el encargo: hacer risa. Umberto Eco contaba que él no había pensado en cuál era la gama cromática de la novela cuando escribió El nombre de la rosa, pero que cuando el director le preguntó al respecto, él comentó un poco de pasada que la Edad Media se solía representar en colores vivos.
aunque admite que el lector podía poner colores a su antojo según fuese leyendo, con el tiempo reconoció que la paleta de colores de la película había quedado, cuando menos, carballesca. No obstante, Eco reconoce que el director tenía que tomar decisiones allí donde el escritor no había aportado suficiente información y por lo tanto tenía que manipular. Resultaba un poco raro hablar de colores vivos cuando el guión exigía un cielo nublado o que hubiese una habitación alumbrada por un par de velas. Al final, la consecuencia de esto es que el director está obligado a hacer ver lo no dicho, a transmutar según su propia lectura. Todo ello por no hablar de cómo en el cine la posición y el enfoque de la cámara definen cuál es el foco de interés. Un foco de interés que no tiene por qué estar explicado en la obra original. Al final, al contrario que en el teatro, en el cine la cámara define la mirada del espectador, la guía, coge de la mano a quien mira y le dice dónde mirar. Yendo más lejos aún que en el cine, el estudio de los videojuegos desde la traducción es sumamente curioso. Para empezar, lo que hemos dicho antes de la interacción y cómo cada jugador con su partida crea un texto nuevo al jugar, pero es que además cómo se retroalimentan intertextual e hipertextualmente los juegos entre ellos, es que eso daría para otro vídeo. Al igual que en la música, la cuestión de los géneros lo que hace es permitir los trasvases semióticos de manera sencilla. Al fin y al cabo, cada nuevo Metroidvania que sale no es más que una nueva traducción de, pues eso, los primeros Castlevania y los primeros Metroid. O cada nuevo juego Souls-like que sale es una actualización, modificación o reinterpretación de la saga de Dark Souls. Eso pasa incluso con las dinámicas, cuando de repente un juego pone de moda para petarte detrás de un objeto y empezar a disparar, o hacer parries por la espalda y quitarle un montón de vida a tu enemigo, pues eso empieza a reproducirse como la espuma porque son rasgos semióticos que se traducen de un texto a otro en función de un encargo concreto. Eso por no hablar de remakes y remasters y de cómo los juegos generan dinámicas intertextuales entre ellos y a la vez intertextuales porque confluyen el texto de la música y el texto del guión, el texto de la cinematografía y un porrón de textos y cómo a la vez hay personajes estereotípicos que se traducen de un texto a otro porque funcionan en todos los géneros y bla bla. De verdad, solo necesito una excusa, un comentario en YouTube para hacer un vídeo solo de los videojuegos como traducción. Dadme una excusa, dadme un motivo, estoy deseándolo. No creemos que sea necesario definir hoy y aquí qué es un meme, pero sí queremos insistir en que un meme es un texto. Uno, multimodal. Los memes cumplen con uno de los grandes estigmas de las traducciones, y es que se definen como textos derivados, parasitarios, que por lo tanto tienen un acceso posterior al texto original del que aparentemente dependen. Aunque hay muchísimos tipos de memes, y este es un melón que no queremos abrir por ahora. Todos ellos, por su hipercodificación y su aparente sencillez, nos convierten de manera constante en intérpretes, lectores. ¿Qué me quiere decir esta persona con este meme de una pareja en la cama? ¿Por qué mi primo me envía una foto de Shrek? El meme es un texto formado por muchos textos. Noticias con películas, frases hechas con imágenes de personas desconocidas, traducciones falsas, atribución de frases a personajes que nunca las pronunciaron, mezcla de imágenes, manipulación de sentidos. Todo ello nos recuerda un poco a la lectura traductora, ¿no? Como lectores intérpretes de memes, nuestro principal trabajo es traducir estos textos a un lenguaje que entendamos. A menudo se nos escapa alguna referencia, ¿no? Porque ¿quién no se ha visto metiéndose en Google a mirar las noticias porque no para de encontrarse un meme que hace referencia a un evento y no te has enterado? Ya hay autores que comienzan a analizarlos desde la perspectiva tautológica. De hecho, Maitland ya los consideraba previamente traducciones culturales. Estos autores demuestran que incluso aquellas creaciones aparentemente simples que circulan por internet son, en efecto, palimpsestos, reescrituras de reescrituras que se construyen mediante la transformación, la manipulación y la imitación, conceptos utilizados en los estudios de traducción desde no solo el contenido del meme, sino también su circulación y la facilidad con la que se traspasan las fronteras, lo convierten en el elemento más representativo del folclore posmoderno y uno de los más interesantes desde el punto de vista tautológico, ¿verdad? ¿Quién hace un meme? Aunque podamos argumentar que el autor de un meme es su primer creador, en el basurero que es Google,
la autoría de estos textos pues es difícil de rastrear. Además, el hecho de hacer un texto multimodal con contenido humorístico no hace de mi creación un meme. Para que un texto lo sea, debe ser replicado, imitado, copiado y pegado y compartido y manipulado hasta la saciedad. Si no se ha reescrito miles de veces, no es un meme. Si hablar de los memes hemos roto con el estereotipo de la temporalidad porque la traducción es accesible después de su original, al hablar de la publicidad directamente rompemos con la idea del original. En un mundo plagado de publicidad cada vez más emocional y más dirigida, para la que nosotras somos el primer producto de consumo, porque no nos engañemos, esa es la base de las redes sociales, no es de extrañar que podamos considerar cada anuncio que vemos como una traducción per se. Cada uno de ellos es una traducción de un mundo ideal. Queremos existir en ese universo que representa la marca, traducirnos en lo que representa la marca, tener ese pelo, comprar esas zapatillas. No nos centraremos tanto en esta línea de investigación, en la que por otro lado nos podríamos tirar vídeos, sino que lo que queremos es más volver a esa idea de el original. En muchas ocasiones el componente lingüístico de un anuncio es limitado o se conserva en una lengua, por lo tanto las competencias que debe adquirir la traductora o el traductor publicitarios son otras que van mucho más allá del mero trasvase lingüístico. Lo que nos interesa aquí es darnos cuenta de que una transcreación publicitaria se puede basar en un briefing, que más que un texto original, como solemos tenerlo entendido, lo que es un documento en el que figura cuál es el objetivo del texto, qué función debe cumplir, cuál es su público ideal, y que por lo tanto nos obliga a deshacernos de la idea de el original sacrosanto al que pegarse o del que despegarse, y nos impone otras limitaciones que nos hacen pensar más en la funcionalidad de nuestra traducción. Créanme, la cuestión de las traducciones intersemióticas y de las traducciones en textos no compuestos sobre lo léxico semántico es amplísima y nos podríamos tirar hablando sobre esto. Solo para escribir el guión ya nos hemos tirado 2 semanas y para grabarlo otras tantas. Pero es que realmente queríamos concederle la importancia que se merece al tema. ¿Qué por qué? Pues muy sencillo, pues porque durante la carrera nos meten en la cabeza una serie de patrañas como que hay que ser fieles a algo o que solo se pueden traducir textos literarios o jurídicos o científico-técnicos, pero no, para nada. Desde hace décadas los estudios de traducción han trabajado para ampliar nuestras definiciones de traducción y texto hasta puntos que hoy en día nos hacen comprender nuestro contexto cultural. Es inevitable girarnos y no ver en todas partes traducciones. Ahora que hemos logrado entender que todo lo que transporta significado tiene naturaleza textual y por lo tanto es propenso a traducirse o a ser una traducción, pues resulta inevitable ver que todo lo que nos rodea en nuestro contexto cultural son traducciones. O casi. Vivimos rodeados de pantallas, de impulsos mixtos y de multimodalidad y de una cultura que se construye sobre adaptaciones de adaptaciones de adaptaciones de adaptaciones. Y todo esto nos permite ver que no es que la traducción sea un puente entre culturas, sino que la traducción es un acto de trasvase intersemiótico que propicia la construcción de culturas. Toda cultura se construye sobre traducciones. Si seguimos encerrándonos en que traducir es solo coger un diccionario y volcar los sonetos de Shakespeare al castellano, vamos a estar dando de la espalda a un montón de reflexiones socioculturales válidas y vamos a dejar de lado el lenguaje crítico y el conocimiento que hemos desarrollado durante décadas como ámbito de estudio. Y es que al final la pregunta ya no es tanto ¿qué se traduce cuando nadie lee?, sino ¿realmente existe a nuestro alrededor algo que no sea una traducción? Esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero lo más importante para ser un traductor o una traductora es tener gatos. El resto da igual. ¡Mirad qué gata! Te quiero, Trico. Mirad qué gato. Es que tengo los 2 gatos más bonitos del mundo. Este gato no es una traducción. Este gato es un texto original. ¿A qué sí? Mirad qué gato.